Mateo 19, del 6 al 7. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: oh Señor, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Muy bien, amada iglesia, yo quiero continuar con esto, porque el Señor Jesús viene cuando ellos le estaban preguntando al Señor sobre el divorcio. El tema era el divorcio. El tema era la separación. Nosotros vemos a través de la Escritura que el Señor o el mismo Dios, Él se expresa y dice que Él aborrece el divorcio. Sin embargo, viene y los fariseos querían hacer que el Señor les diera su opinión. Y entonces Jesús viene y les dice que desde el principio el plan original de Dios era que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a una mujer y una sola carne. Y entonces dice el Señor, les habla a ellos y les explica, pero ellos le dicen: pero Señor, entonces, ¿por qué Moisés permitió? Porque en el tiempo de Moisés, hermanos, si un hombre le caía mal la esposa, él le daba carta de divorcio y se buscaba otra. Hermanas, yo creo que ustedes deben de estar agradecidas con el Señor del tiempo donde estamos viviendo, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor Jesús viene y les dice a ellos y les da la respuesta y les dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió que ustedes se divorciaran de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. ¿Sabe qué nos enseña eso, amada iglesia? Que la ley de Moisés no es mejor que la ley de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que la ley nada más fue por un tiempo. La ley de Moisés fue por un tiempo. Ahora está la ley de Cristo. Ahora está el mandamiento de Cristo. Ahora está el mas yo os digo de parte del Señor Jesús. Y viene el Señor y les dice a ellos: la dureza, porque ustedes tenían un corazón duro, es que Moisés permitió el divorcio. ¿Sabe qué me enseña eso? Que cada vez que hay un divorcio es porque el corazón se ha endurecido. Es porque el corazón se ha puesto de una forma diferente, un corazón endurecido. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nuestros corazones sean ministrados por Él. Amén. Para que nosotros podamos vivir, podamos aprovechar y vivir la bendición original de Dios. ¿Cuántos quieren tener la bendición original de Dios? La bendición original de Dios era comunicación con su Hijo. La bendición de Dios cuando creó a Adán dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y tengamos hoy. Y dice la Biblia que Dios bajaba y tenía comunicación con Adán. Pero esa comunicación se perdió por la puerta del pecado. El pecado nos da muerte, y muerte, dice la Biblia, que es separación de Dios. Viene el Señor y nos está enseñando. Me salté un poco, pero voy a regresar a lo que estaba compartiendo. Dice el Señor Jesucristo y les explica a ellos y les dice: pero eso no ha sido desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se separa de su mujer, a menos que sea infidelidad o salvo por infidelidad, se case con otra, comete adulterio. Ahora, no me voy a centrar en esto último, sino quiero centrarme en el problema de la dureza del corazón. Y quiero que usted vea
y usted me va a ayudar. ¿Cuántos recuerdan a un hombre que la Biblia le llama el dulce cantor de Israel? ¿Cuántos recuerdan de ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué característica tenía David? ¿O cómo lo llaman a David? Lo llaman como un rey, lo llaman como el salmista David, lo llaman como el dulce cantor de Israel, el pastor de Israel, pero también la Biblia dice que él tenía una característica. ¿Y cuál era la característica de él? ¿Tenía qué? Era conforme al corazón de Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Incluso dice la palabra que cuando el Señor le habló al profeta Samuel, el día que Saúl fue descartado, viene el Señor y le dice a Samuel: Samuel, ya deja de llorar por lo que yo ya descarté. Porque yo me he buscado a un rey que será el sustituto, y él dice, es un hombre conforme a mí. Conforme a mi corazón. Entonces yo quiero que usted y yo observemos el corazón de David. Si usted está aquí, escuche esto. Si usted está en esta noche, en este lugar, si usted está escuchando este mensaje donde me está escuchando, es porque Dios le ama. Es porque Dios había puesto este tiempo para que usted escuchara la bendita palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina del corazón y para sanar las vidas. Sigo de nuevo. Por muy ungido que puedas ser, por muy tremenda que puedas tener una voz y una dulce voz que atraiga la presencia del Señor, nunca se te olvide que Dios es el que te ha dado todo. Todo. Aleluya. Entonces, cuando David llegó al palacio, amados, dice la Biblia que sucedió, segundo libro de Samuel 7:1, dice, sucedió cuando el rey ya estaba viviendo en su casa. Él había vivido perseguido, en tiendas de campaña, en cuevas, en lugares con los enemigos filisteos. Vivió en el Carmel, vivió en Hebrón, pero dice la palabra que el día que llegó a morar, a vivir a su casa, y que el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, dice. Él había sido ya victorioso por todos lados. Entonces ese día que él llegó al palacio, llegó con el profeta Natán. Y le dijo al profeta: mira, profeta, yo estoy en una casa de cedro, pero el arca de Dios está morando en medio de cortinas. A él le interesó la presencia de Dios más que cualquier lujo donde él podía estar. ¿De qué nos sirve poder tener una casa tremenda, con tremendos lujos, pero si Dios no está en ese lugar? Mejor que estés, hermano, en un lugar que tal vez hasta te cueste y sea difícil para ti cuando llegue el fin de mes, que tienes que ver cómo vas a pagar. Pero mira la mano del Señor. Pero lo importante es que esté el Señor ahí contigo. Y no te digo que te quedes así para siempre, porque yo deseo que el Señor prospere tu vida, pero que nunca se vaya la presencia de Dios del lugar donde tú estás. Aleluya. El rey le dijo al profeta: mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro y el arca de Dios está en cortinas. Y entonces le dice: dile al Señor que yo le quiero hacer una casa. Yo quiero hacerle una casa, un templo a Dios.
Y entonces viene el Señor y viene Natán y le dice: me parece bien lo que estás diciendo, rey, hazlo conforme a tu corazón. Y se va el profeta. Y entonces Dios le habla al profeta y le dice: no me lo va a hacer él, me lo va a hacer su hijo. Entonces dice que el profeta le dijo: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Le dijo: no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, pero a tu hijo yo lo voy a prosperar, yo lo voy a bendecir. Y entonces cuando viene el profeta y le dice a David eso, entonces el rey David entró, se sentó delante del Señor y le dijo: Señor, ¿quién soy yo? Oh Señor Dios, ¿y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Yo no sé si usted puede ver a ese hombre, hermano. Un hombre que había visto las victorias y que vio a todos sus enemigos y que tenía una buena intención de hacerle caso a Dios. Y el profeta le dice: no vas a ser tú, lo va a hacer tu hijo. Y entonces el rey dice, se sentó delante del Señor y le empezó a hablar a Dios y le dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú? ¿Y quién es mi casa, mi familia, mis hijos, para que tú me hayas traído hasta acá? Yo no sé si usted se siente así, hermano. Yo no sé si te sientes que Dios te ha dado mucho. Al menos yo te puedo decir, el simple hecho de que somos salvos por toda la eternidad, eso es glorioso. Eso es lo más grande. David se sentó y dijo: Señor, ¿quién soy yo? Y tomó la actitud y dijo: no, Señor, para que me hayas tomado. Y entonces, yo no sé si usted ve, pero ese es un corazón sensible, hermano. Es el corazón que dice: ¿cómo es que yo puedo estar bien y la casa y la presencia de Dios en otro lugar? Entonces viene y pasa un tiempo. Por ese corazón sensible, un día dijo: no, hoy no voy a ir a la guerra. Y no fue a la guerra. Esto fue en el capítulo 7. En el capítulo 11, 8, 9, 10, 4 capítulos más adelante, este hombre que había tenido su corazón dispuesto a hacerlo todo para Dios, empezó a tener problemas. Y dice la Biblia que se levantó una tarde cuando todos los reyes van a la guerra, no fue a la guerra, abrió su balcón, vio a una mujer, se estaba bañando, mandó a preguntar quién era, la mandó a traer, y dice la Biblia aquí en el capítulo 11 versículo 4, envió mensajeros, la tomó, y cuando ella vino a él, durmió con ella, quiere decir tuvo relaciones con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Esta mujer era casada. La mujer quedó embarazada, dice, concibió y le mandó a avisar a David diciendo: estoy embarazada de ti, rey. Imagínense, aquel que había buscado la presencia de Dios, que ya tenía el reino, que ya tenía la bendición de Dios, embarazó a una mujer ajena. Y entonces dijo: ¿qué hago aquí? Y ahí ve usted cómo el pecado empieza a dar problema tras problema. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos que confesar nuestras faltas constantemente al Señor. Dice la palabra a través de un versículo bíblico: Señor, perdóname todos mis pecados y mis transgresiones, incluso de las que me son ocultas. Hasta las cosas que uno no se da cuenta que ha errado, debe de pedirle perdón al Señor.
¿Qué pasó? El adulterio hizo que lo hizo mentiroso, porque quiso tapar su falta. Y después de la falta, de la mentira que no se dio, se volvió un asesino. ¿Se da cuenta usted todo lo que pasó? El hombre, el salmista, el dulce cantor de Israel. Mire, hermano, sabe que aquí no estamos para juzgar a David. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo yo? Para que nos demos cuenta, si a David le pasó, nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Está entendiendo? Cuando pasó el luto, o sea que murió el esposo Urías de la mujer, David mandó a traerle a su casa, ella fue su mujer, le dio a luz a un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y ahí se quedó don David como si nada. Me salió bien la jugada, tranquilo, ahora ya se viene aquí conmigo, ya estamos. Pero allá arriba lo habían visto. Había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces todo el pueblo como que nada había pasado. Y entonces viene el Señor y le da la palabra al profeta Natán. Y le dice: profeta Natán, el rey cayó en adulterio. El rey está viviendo con una mentira. Y el rey es un asesino. Imagínense que usted fue el profeta, hermano, y le tenía que hablar a David. Entonces llegó el profeta. El Señor envió al profeta Natán a David, vino a él y le dijo: fíjate, rey, que tengo un caso que quisiera consultarte, le dijo. Dímelo, le dice David. Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, porque dice la Biblia que David tenía concubinas y tenía esposas. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno y era como una hija para él. Y vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar la comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel pobre hombre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y empezó David, hermano, a cambiar de colores, parecía semáforo. Y dice que se encendió la ira de David cuando escuchó eso, en gran manera contra aquel hombre rico. Y le dijo a Natán: Natán, vive el Señor. Mire, hasta se volvió celoso de la hora. Y él era el que te estaba en pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado endurece el corazón. Yo no sé si usted está sorprendido con eso, pero eso asusta. Y entonces le dice, se encendió y dijo: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Se estaba condenando a él mismo. ¿Se está dando cuenta usted de la dureza que tenía en su corazón ya? Juzgando. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces, mire, cuando David dijo Natán: gracias, Padre, que me diste esta. Y empieza, él dice, y entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Menospreciaste mi palabra y mataste a Urías a espada, le dijo. Hermano, cuando vino la espada profética, David, que tenía su corazón duro,
Dice la palabra que reaccionó y dijo, oh, es pecado, dijo. La espada le quebró el corazón. Hermano, cuando venga la palabra de Dios a confrontarte, que tomes la actitud de Señor, sí, he pecado, he tenido problema. Reconocer los errores. Digo esto y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan los de afuera, los gentiles, en su mente llena de vanidad. Hay gente que en lugar de pensar de Dios, está pensando en cosas vanas, hermano. No andéis, ya no caminen como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Entenebrecidos en su entendimiento, dice. Quiere decir que su entender está lleno de tinieblas. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Todo lo que entiende son tinieblas. Excluidos, separados, apartados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Entonces la dureza del corazón te hace que tu mente tenga vanidad y que seas lleno de tinieblas en lo que entiendes. Si tienes un corazón duro, te haces ignorante y la ignorancia y la dureza de tu corazón hace que andes como andan los de afuera. Mire qué más es la dureza del corazón. Estaba el Señor, ¿verdad? Resucitado. Ya se había manifestado. Ya había resucitado de que lo habían crucificado y ahora había llegado glorioso y se había presentado glorioso. Entonces dice la Biblia que llegó con los 11 mismos discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió, los regañó por su incredulidad y dureza del corazón. ¿Se da cuenta? La dureza del corazón va asociada con la duda, con no creerle a Dios. Porque no habían creído a los que habían visto, a los que lo habían visto resucitado. Un día estaba el Señor Jesús en una sinagoga y había un hombre que tenía su mano seca. Y entonces le dijo a los que estaban ahí, ¿ustedes creen que es lícito o se puede, vale esto o tiene vigencia esto, que en el día de reposo hacerle el bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Y ellos guardaban silencio. ¿Es permitido que en el día de reposo hacer el bien? Y mirándolos en torno con enojo y entristecido, dice, mire hermano, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Y qué lindo es cuando Dios sana una mano que ha dejado de obrar, que ha dejado de funcionar, que ha dejado de activar. Pero dice la Biblia que el Señor estaba enojado y triste porque veía en los que estaban ahí alrededor dureza del corazón. ¿Sabe que todos podemos llegar a tener un corazón duro? Podemos llegar a tener un corazón duro. ¿Y sabe qué es eso? Te hacen daño y dice, bueno, ese se me cae mal usted. ¿Por qué? Es que ese yo no le caigo bien. Dureza de corazón. Vieras cómo ha hablado mal de mí. Ya no te preocupen que hable. Si hablaron mal del Rey de Reyes, ¿cuánto no van a hablar mal de nosotros? Pero dice la Biblia que el Señor, hermanos, manda su espíritu para cambiar nuestro corazón duro en un corazón de carne. Esa es la bendición. Mire, el pecado de adulterio es un pecado que ciega a las personas
los hipnotiza. Como aquel que anda, ¿ha visto el que anda el relojito? Y está el que está ahí hipnotizándolo, ¿va? Y le hace hipnotizando. Ahí está el hipnotizado. El pecado adulterio así es. Es un espíritu que ciega a las personas y empiezan a tener problemas. Eso no me lo han contado, eso lo he visto yo por años. Desafortunadamente me ha tocado ser testigo de eso. Pero también conozco un Dios que puede restaurar y perdonar. Hace poco me acerqué con una persona, tuve una conversación con un varón que tuvo ese problema y salió de ese problema, y le dije, mira, le dije, dale gracias a Dios por la esposa que tienes, por el corazón de tu esposa, le dije, que te perdonó y que su corazón no estaba endurecido, porque si su corazón no estuviera endurecido, te hubiera pasado lo de Mateo. Pero con ese corazón que tiene, ahora vas a ser, el Señor me dio una palabra para ellos, ahora vas a ser restaurador, junto con ella, de matrimonios que han pasado ese problema. Y me decía, yes, sí, pastor, me dijo, es cierto. Pero también he visto casos donde se reacciona muy tarde. Ya se reacciona tarde. Porque desafortunadamente todo puede tener un límite. Por eso busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Aleluya. Mire la promesa, con esto termino. Yo, dice el Señor, les voy a dar un corazón, uno solo, quiere decir unidad, y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, dice otro texto. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabe quién puede hacer eso? La palabra de Dios. La espada de la palabra de Dios de dos filos. El profeta llegó, hermanos, con una espada de dos filos con el rey. El rey tenía un corazón duro, pero el profeta le dijo, ese eres tú. Si tu corazón se ha endurecido por falta de perdón, hoy es el día que tienes que perdonar. Gracias por su sintonía. Si necesita oración, llámanos al 240-246-1535. Estamos ubicados en el 12345 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland. Para más información, visítanos en www.elim.us. Que Dios te bendiga.